Mezcla todo. Le quiero preguntar al Vasco de Mendiguren. Vasco, buenas noches primero, gracias por el contacto. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Primero, la discusión adentro del gobierno, ¿es porque no Sí. funciona la economía, funciona mal, o la economía funciona mal por las discusiones adentro del gobierno? No, yo creo que la economía, no solo la nuestra, el mundo ha recibido una bomba atómica en estos 2 últimos años y nuestra economía entró a esa bomba atómica muy averiada. Es decir, hay países que entraron bien, con las gomas lisas, un auto con 0 kilómetros. Nosotros entramos con un Renault 12 picado, sin freno y con gomas lisas. Entonces, indudablemente que tenemos un montón de problemas acumulados que nos golpeó mucho, tanto la pandemia como esto. El problema es hoy de esta inflación, entender de qué se trata. Esto no es una inflación más. Esta, por su excepcionalidad y su gravedad, tiene que ser abordada de forma distinta. Vos fijate, primero, mirá que... Perdón. ¿Distinta Sí, a lo que se aborda habitualmente o distinta a como la está abordando el gobierno? distinta a lo que se aborda habitualmente. Cuando uno toma conciencia que acá nadie habla de lo dificultoso que va a ser corregir esta inflación, es donde tiene que estar a la altura de las circunstancias. Esto no da para sacar ventajas políticas de corto plazo. Vos hablaste muy bien, yo fui primer ministro de la producción en la Argentina, que nos hicimos cargo del desastre de la explosión de la convertibilidad. ¿Por qué se pudo salir? Porque ante la magnitud del problema, que no tiene nada que ver con esto, que quede claro, hay el peronismo y el radicalismo, es decir, la política con mayúscula, dijo, de esto salimos juntos. Y después cada uno seguirá su camino. Bueno, el tema de la inflación es de tal magnitud que yo te aseguro, y lo podemos describir por 4 cosas, que requiere la unidad en la búsqueda de soluciones. Una mesa con la oposición, el oficialismo, los empresarios, la política. Acá nadie puede hacerse el distraído. Vos fijate que nosotros, la inflación, cuando entramos a la pandemia, que fue algo horroroso en el mundo, fíjate que llevó a Estados Unidos a cuadruplicar su inflación, a tener un 13% de déficit, pero no para no dejar caer su economía. Lo mismo hizo Europa. Ahora, ¿sabés cuánto era la inflación cuando Estados Unidos, acá tengo un grafiquito que te muestro, cómo Brasil entró a la inflación, a la pandemia con 4% de inflación, Chile 3, Estados Unidos 1.7, España 0.8. ¿Sabés con cuánto entró la Argentina? Con el 53.8. Ahora, Muy bien. Vasco, pará, porque ese dato es indiscutible y está claro que es así. Ahora, la pregunta acá, más que entender de dónde viene el proceso, es cómo a una sociedad castigada después de 4 años, más 2 de pandemia, le haces entender no creo, para decirlo rápidamente, que a la sociedad le alcance con decir, o le alcance No, con entender, sí, el mundo está volcado, entonces nosotros también, digamos. Me parece que no, a demanda la soluciones, sociedad, no diagnósticos, ¿verdad? la sociedad no le podemos explicar nada. Lo único que tenemos que hacer es resolvérselo, porque está desesperada. Lo que son los aumentos en los alimentos, ahora en la energía, porque para colmo salimos de la pandemia y nos viene la guerra. Creo que no convocamos la guerra nosotros. Y la guerra te pega en 2 elementos claves para la gente: la canasta alimentaria y la energía. Entonces acá tenemos ese problema, heredado y grave. ¿Qué tenemos que hacer la política? Bueno, aquí hay que debatir. ¿Desacoplamos los precios internacionales o el pan a 800 pesos? Las dos cosas no se puede. Entonces, si vos vas por un camino y la oposición te dice, no se desacopla. Bueno, el pan a 1.000 pesos. No, el pan a 1.000 pesos no. Vamos con el tema tarifas. Bueno, el millón de BTU se fue de $8 a 40. Te quedan 2 caminos. O subsidiás o triplicás las tarifas. Entonces la oposición se te para y dice, no, subsidiar no. Bueno, aumentamos las tarifas, tampoco. Entonces la pobre gente que está padeciendo esto, la volvemos loca. ¿Qué es lo que la gente necesita hoy de la política?
que ante este tema tan especial, en vez de echarse culpas, nos vea viendo cómo resolvemos, por ejemplo, el trigo con un fideicomiso para que no se traslade al pan y que sigamos exportando. ¿Por qué? Porque además van a seguir aumentando Vasco, sí. hay uno tiene como dos miradas. Se vino tratando de frenar la inflación, el alza de precios, evidentemente no se ha logrado. Y la otra alternativa, que parece como más rápida, por lo menos para la emergencia, es un shock que tenga que ver con los ingresos, y se estuvieron discutiendo dos medidas, básicamente. La cuestión de un aumento por decreto masivo para los empleados, para los trabajadores privados, para todos los trabajadores, digamos, para los trabajadores formales, y algo que tenga que ver con ordenar la cuestión también de la asistencia social. Es decir, si no controlás los precios, andá y engordá el bolsillo de alguna manera. ¿Es una solución para el ahora eso? De un acuerdo, partiendo de un acuerdo, sí, porque ¿de qué te sirve el acuerdo también? Para desinflar las expectativas inflacionarias a futuro. La inflación tiene mucho de estructural y mucho de expectativas. Cuando vos ves que hay un acuerdo sensato donde aportamos los empresarios, aporta también la oposición en las ideas y las propuestas, vos no trasladás la expectativa pasada sobre el futuro. Entonces podés empezar a aportar mucho para el problema. Todos sabemos que los acuerdos de precios tienen este efecto de puente de plata, que te da tiempo para que rindan las otras medidas y mientras tanto no alimentes la inflación. Pero por eso insisto, aquí hay que tomar medidas estructurales que no dependen de un gobierno ni de un ministro. Si la guerra sigue y sigue sin haber gas y el millón de BTU se nos va a 80 o el barril a 150, bueno, hasta que terminemos el gasoducto, que en el banco lo estamos apurando con todo, donde en vez de importar gas vamos a exportar gas. Mientras tanto, tenemos que ir a un acuerdo. Y el acuerdo será que juntos iremos a ver si la tarifa le quitamos el componente impositivo, si damos más contratos a los concesionarios para que amorticen en más largo plazo su inversión y no aumentar las tarifas ahora. Hay 1000 caminos, pero esto nos tiene que encontrar juntos, no tirándonos piedras. A los problemas no se le grita. A los problemas se solucionan. Y acá hay problemas donde el gobierno argentino no puede hacer nada. ¿Qué vamos a hacer si la pandemia vuelve? ¿Qué vamos a hacer si Estados Unidos tiene el problema que tiene? Está en el 8.5, la inflación mayorista 12. Entonces, ¿qué quiere la gente? Que arreglemos este problema. ¿Qué quiere la gente? Que nos vea a los equipos de la oposición, con los equipos del oficialismo, buscando la salida que la contenga, pero que no sea a través de hipocresías, porque no podemos parar una guerra nosotros, no podemos bajar el precio internacional del gas nosotros. Entonces, este es el camino, insisto, por la magnitud y la particularidad de esta inflación. No es una inflación más. Y este yo creo que es el camino más corto, menos sufriente. Y también coincido que hay una definición política del gobierno que no pasó en otras veces, que es mantener o luchar para recuperar el poder adquisitivo del salario. En el 2001, ante una crisis parecida, el primer ajuste fue el salario y le sacamos el 13% a los jubilados. Esto es diametralmente opuesto. Entonces, este es nuestro planteo. Es una excepcionalidad, apelar a la política grande para salir de esta situación. Respondeme breve sobre si por sí o por no y con quién, si hablaste de esto con alguien de la oposición y qué recepción tuviste. Sí, hablé con muchos. ¿Alguno? Y en privado, ¿me comprenden? Jóvenes. Yo vos sabés que estoy convencido que acá hay una nueva generación de políticos a ambos lados de la grieta que empezaron a ejercer la política en democracia, que tienen futuro en la política, que saben que si esto no se resuelve bien, los puede afectar a todos. Claro. En el 2001 no decían que se vaya de la Rúa,
era que se vayan todos. Entonces, si no sabemos dar una solución, van a perjudicarse Claro, todos estos claro. jóvenes que tienen futuro. Vasco, No gracias. aparecen- Gracias por el tiempo, como siempre. Bueno, ustedes, gracias. El Vasco de Mendieta.